Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra exposición final de Historia de Colombia acerca de los aspectos importantes que han influido en la historia del país, que han hecho que se maneje de la forma como se maneja, los actos violentos y todos los errores que se han cometido. La exposición está a cargo de Steven Camilo Barón y quien les habla, Mateo Salinas Vargas. Bueno, primero que todo, sabemos que Colombia ha sido un país afectado por múltiples aspectos y decisiones a lo largo de su historia. Estos, a su vez, han desencadenado el conflicto y posibilitado su persistencia. Entre estos aspectos o fenómenos está el social, el político-económico, estos son los más importantes, entre otros como la corrupción y esto así. La forma en que más se manifiestan las consecuencias de estos errores es la aparición de grupos y actos violentos, ya que el fracaso del Estado en la solución y prevención de conflictos hizo que se conformaran más grupos armados irregulares. Y también el mal manejo del gobierno, ya el vínculo negativo de las élites con estos conflictos. Ya los grupos que se han conformado como las FARC, el M-19, entre muchos otros, y el error en la toma de decisiones. Tras la muerte de Gaitán se dio inicio el conflicto en gran parte del país. Este conflicto estuvo conformado en varias etapas, las cuales fueron políticas, económicas y sociales. En este caso, pues vamos a hablar del fenómeno político que hubo en ese entonces y algunos hechos importantes pues, que marcaron ese periodo. Los cuales fueron pues, la República Liberal, que tuvo un mandato, pues un periodo desde 1930 hasta 1946. Este proceso se caracterizó por por el proceso de modernización estatal, la agudización de lucha o de marchas que hubieron para poder reclamar tierras, y también hubo o se creó el movimiento gaitanista. Ya después llegó el retorno conservador, que tuvo un periodo de 1946 hasta 1953, el cual se conformaba o pues se trataba de lucha entre liberales y conservadores, en el cual se generó pues tras la muerte de Gaitán, el Bogotazo y el periodo de violencia que hubo. Después de esto llegó el Frente Nacional, el cual tuvo un periodo desde 1958 hasta 1974, el cual se basaba pues de un pacto bipartidista entre ambos movimientos políticos, que era el conservador y el liberal, en donde acordaron pues un pacto de que iba a haber 4 mandatos. Dos de ellos iban a ser mandato conservador y los otros restantes iba a ser liberal. El primer mandato que hubo fue liberal, después conservador, el tercero fue liberal nuevamente y para terminar fue conservador, para un total de 4 mandatos. Eh, tras este Frente Nacional que se crearon guerrillas comunistas. También se dio inicio a la reforma agraria y dio inicio a la reforma constitucional de 1968. El país ingresa en la producción, procesamiento y comercialización de sustancias psicotrópicas, que trae como por consecuencia los desplazamientos forzados a manos de los grupos armados. Es ahí donde entra el fenómeno social,
y las principales víctimas son las personas campesinas, pues son ellas las que se ven obligadas a salir de sus tierras, de sus hogares, lo que han conseguido con esfuerzo, con tanto trabajo, es donde deben dejarlo. Y pues aquellas personas que se niegan a dejarlo todo, pues son las principales víctimas de ese fenómeno social. Y, y donde la guerrilla o pues las comunidades ilícitas se aprovechan de esto, ya que obtienen las tierras y también tienen público pues débil, donde en este caso serían los campesinos, donde le dan a ellos una opción de poder trabajar dándole tierras supuestamente gratis, donde ellos tienen que trabajar ahí pues cultivando ciertas cosas ilícitas, como por ejemplo puede ser la marihuana, y así aumentar los cultivos, o pues a ir aumentando los, los movimientos ilícitos. Bueno, como resultado de todo lo anterior que vimos, de los fenómenos tratados, social, económico, político, también los errores que se mencionaron de los dos candidatos, todos los hechos tocados anteriormente, se tiene hoy como resultado de todo esto un país que, a pesar de todas estas cosas que pasaron, la mayoría en su efecto malas, negativas, consideramos como reflexión que se tiene un país que, a pesar de todo, siempre ha querido en estos días, en este momento, en este año, tratar de que la educación sea la prioridad para que nuestro futuro esté en manos de los jóvenes, que estén estudiados y así podamos mejorar los actos anteriormente hechos y dejar de manchar el país con actos violentos y con confrontaciones innecesarias. Bueno, muchas gracias y que estén bien.